con Luis Vicente León a propósito del análisis de este proceso electoral. Pero fíjate, hemos hablado de números, hablamos algo aquí en la conversación con nuestra audiencia en Instagram que me gustaría que lo repitiéramos, aunque sea brevemente, y es esa situación con las mesas que están, las mesas que tienen, o mejor dicho, los centros que tienen 1 y 2 mesas, que son en lugares donde el chavismo ha sido tradicionalmente fuerte, ¿no? Bueno, claro, obviamente que el gobierno jugó duro en el registro electoral. Y ahí tú tienes nada más y nada menos que 9 millones de electores que votan en centros de votación que tienen 1 o 2 mesas. Yo no estoy diciendo que es que por eso tú vas a perder. Lo que te estoy diciendo es que centros de 1 o 2 mesas remotos son más difíciles de que tú tengas todos los testigos en todas esas mesas. Porque en el Pareto, como tú no tienes para todo, normalmente tú escoges grandes centros. Si tú miras la historia, lo que tú vas a conseguir es que los centros de 1 mesa y 2 es donde normalmente el chavismo ha sido más fuerte, o donde ha ganado las elecciones en el pasado. O sea, ahí es donde él juega más duro. Bueno, a lo mejor es porque son también sus áreas naturales, etcétera. Pero, anyway, lo que te quiero decir es que el gobierno juega y ha jugado así. Por ejemplo, aquí en Chacao, en cambio, más bien se unieron centros. Por ejemplo, el Colegio Cristo Rey se unió con el otro colegio que está por ahí, y ahí hay 10.000 electores. Entonces la cola que tú vas a tener ahí es el día de la elección. Cuando también puede ser un factor de desestimulo. En cambio, en los barrios, tú vas a votar casi que al lado de tu casa. Bueno, todos estos procesos juegan. Y tú tienes que jugar sabiéndolo. Esto no es de desánimo o ánimo. Esto es realidad. Por cierto, Luis Vicente, a propósito de eso, no se puede dejar por fuera en este análisis la situación objetiva del presidente Maduro, por ejemplo, los costos que para él significarían la pérdida del poder, y para él y para buena parte del chavismo dirigente o del gobierno, que es una variable muy pesada porque está asociada a factores externos, por ejemplo, la recompensa que pesa sobre la cabeza de Maduro, que lo hemos hablado en otras oportunidades, pero que también es una de las cosas que uno pone en la balanza a la hora de hablar de costo de salida, costo de permanencia e incluso costo de entrada de un eventual nuevo gobierno. Claro, decíamos en la conversación fuera del aire que la cuarta variable eran los candidatos alternativos, porque los candidatos alternativos, que a lo mejor individualmente todavía no son individualmente mayoría o favoritos, pero cuando los sumas, tienen una votación de más de un porcentaje significativo del voto opositor, está ahí. Entonces, cuando lo juntas, eso es una exención del voto potencial de la oposición. Entonces, eso todo juega. Pero la quinta variable es la que tú estás diciendo. Y es, bueno, el control institucional de un gobierno que siente frente a sí un costo infinito de salida. Entonces, es muy simple. Si tú le estás diciendo a ese presidente que tú estás ofreciendo 15 millones de dólares por su cabeza, en verdad, de verdad. O sea, yo no creo que te tengo que ser demasiado sofisticado en el análisis. ¿Tú crees que alguien al que tú estás ofreciendo 15 millones de dólares por su cabeza se va a dejar controlando la institucionalidad? O sea, él va a entregarte la bandita para que tú vengas y lo metas preso. O sea, de verdad. O sea, yo creo que la verdad hay que ponerse serios en este proceso. O sea, esto hay que resolverlo. Y eso es un reto que también tenemos. Hablan de que el diálogo, esa negociación debe darse después de las elecciones. Hay cosas de antes y hay cosas de después. ¿Cuáles son las de antes y cuáles son las de después? Las de antes son las sanciones personales. Esa, por ejemplo. O sea, ¿cómo? Es que tú no puedes llegar a la elección pretendiendo que Maduro vaya a una elección medianamente competitiva cuando tú estás ofreciendo 15 millones de dólares por su cabeza, o por la del ministro de la Defensa, o por la de la vicepresidenta de la República. O Cabello, qué sé yo. Eso no tiene ni pata ni cabeza, porque esa no es una elección competitiva. Así como la oposición te puede decir, no es competitivo que tú no dejes a María Corina participar, no es competitivo que no tengas los observadores, no es competitivo que tú uses los recursos públicos. Eso es verdad. Todas esas cosas son verdad. Pero tampoco es competitivo que el gobierno no tenga sus recursos que están congelados para poder levantar la electricidad de Maracaibo y que la gente esté brava. Porque claro, si tú le haces eso a Biden en una elección contra Trump, él no va. Porque va a decir, ¿qué es esto? O sea, esa no es una elección competitiva. Por supuesto que yo voy a perder popularidad y me van a ganar. Pero no me van a ganar por mí, sino porque tú me quitaste los reales. O sea, eso que dice Maduro no es verdad. Sí, porque Maduro puede decir muchas cosas que no lo son, pero esta es verdad. Es decir, tú tienes unos elementos competitivos que esa elección no tiene. Si tú además le dices a la revolución que ella tiene que ir por una elección, pero entonces cuando pierda tú la vas a perseguir y la vas a sacar del juego y ella nunca va a poder volver a ser fuerza política para aspirar de nuevo al poder en el futuro, como Lula.
que pudo ser presidente, o como Ortega, que regresó en Nicaragua. Luego, lo que ocurrió en Nicaragua es horrible, mientras que lo de Lula es al revés, un ejemplo de democracia. Pero lo que te estoy diciendo es, si ellos no pueden seguir peleando políticamente en el futuro, ¿te parece que esa es una elección competitiva? Es decir, no. Entonces, todo eso tiene que resolverse antes. Ahora, ¿qué se resuelve después? Bueno, si la oposición ganara esa elección, ella tiene que negociar muchas otras cosas. ¿Por qué? Bueno, porque para entrada, Maduro queda 6 meses todavía en poder. Mira la interpretación que tiene la audiencia. Por ejemplo, José Bendaño dice: estás nervioso, Vladimir, por más que te tongonees, se te ve el bojote, tranquilízate, vete acostumbrando que el ganador es Nicolás Maduro. Ya León te lo está diciendo en tu cara. Bueno, que cada quien va a interpretar la cosa de nuevo como le da la gana, porque cuando estamos haciendo un análisis objetivo, yo no estoy aquí para decirte que va a ganar Maduro o que va a ganar Edmundo, de otra cosa, porque no lo sé. Es decir, yo arranco mi artículo hoy diciendo que no es verdad que eso está definido. Ahora, esas variables que tú tienes allí en lo que publicaste hoy, lo que posteaste, podrían tener porcentaje de probabilidad. Tú le dirías, por ejemplo, más probabilidad al hecho de que, bueno, no puede que no haya elecciones, puede que la suspendan, puede que eliminen la tarjeta, puede que eliminen al candidato Edmundo González Urrutia, puede que... Eso es una tentación siempre, establecer los porcentajes de probabilidad de ocurrencia. Y a veces lo hacemos como un ejercicio, digamos, para hacer más fácil a la gente la comprensión del tema, pero en verdad no tenemos ni la más remota idea. O sea, para poder hacer tendríamos que usar el método de los dígitos oscilantes, que es más o menos así, o sea, mueve tu dedo. Porque al final no lo sabes. ¿Cuál es la técnica para hacer eso? ¿Dónde está el modelo estadístico con el cual nosotros podemos calcular esa probabilidad de ocurrencia? No existe. No existe. No es verdad. Entonces, tú sí puedes saber cosas que van a pasar con mayor certeza. Por ejemplo, que Maduro va a intentar ganar esa elección, sea como sea. Alta probabilidad de ocurrencia. Ahora, que lo logre, no lo sé, pero que lo va a intentar. No te quepa la menor duda. Segundo, que María Corina Machado no reconocería el triunfo de Maduro en ese proceso. Incluso ganando, si tuviera los parámetros de la elección semicompetitiva que tenemos. Te juego morisquetas a morocotas, como dicen en mi pueblo, a que eso tampoco va a pasar. Es decir, María Corina jamás reconocerá un triunfo de Maduro, aunque ocurriera. ¿Por qué? Bueno, primero porque ella no lo cree, porque no lo cree en la base, porque ella va a decir, si es que yo no puedo ser y a mí no me dejaron ser candidato, ¿cómo yo voy a reconocer esa elección? Por lo tanto, la elección no va a tener un reconocimiento del lado opositor, por lo tanto Maduro... Por menos de ella. Por menos de ella. Bueno, entonces ahí viene la gran pregunta. Otra pregunta. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo va a jugar Edmundo González Urrutia este juego una vez que el evento ocurra? Claro. Pero sobre todo, ¿cómo va a jugar Maduro? Porque, por ejemplo, yo creo, tú decís esto, que bueno, esto es una hipótesis, porque yo no tengo de la más remota idea de lo que va a pasar, pero yo puedo lanzar esta hipótesis. Yo creo que Maduro va a negociar en efecto con la oposición. Si la oposición gana, tiene que negociar con Maduro, porque a Maduro le quedan 6 meses, porque Maduro controla los militares, porque Maduro controla el tribunal, porque Maduro controla la asamblea, la fiscalía. Porque ¿cómo no negocias tú con el tipo que controla la institucionalidad? Por lo tanto, la oposición está obligada a negociar con Maduro si ella gana. La pregunta es, ¿qué va a hacer Maduro si él gana? O si él gana, en cualquiera de los escenarios que te dé la gana pensar para darle... Ya dijo que iba a convocar un proceso de negociación. ¿Quién le atenderá el llamado? ¿Por qué? ¿Por qué Maduro dice que va a negociar? Si él ganó. O sea, ¿por qué negocia? Bueno, porque Maduro sabe precisamente que no va a ocurrir una legitimación de su gobierno, aunque él gane, porque no va a haber un reconocimiento de esta ala, por ejemplo, de María Corina, y eso complica la posibilidad de resolver el problema central que se quisiera resolver, que es la legitimidad de ese nuevo gobierno. Entonces, ¿qué tendría que hacer Maduro? Tiene que reducir la tensión automáticamente con la comunidad internacional. ¿Y qué tendría que hacer? Mira, si yo soy Maduro y quiero hacer eso, lo primero que yo haría es unilateralmente llamar a Edmundo González Urrutia. Eso sí, probablemente Maduro jamás dejará que María Corina Machado ponga un pie en Miraflores. Pero yo llamaría a Edmundo González Urrutia automáticamente. ¿Y lo llamaría a qué?
a decirle, mira, número uno, yo leí sus solicitudes, yo las leí, y a mí me parece que hay unas que son muy justas. Yo, por ejemplo, creo que en ánimos de reconstruir una relación en este país, nosotros vamos unilateralmente a liberar los presos políticos, entregar los recursos de los gobernadores y alcaldes opositores que han estado retenidos y eliminar todos los padrinos estatales. Y convoco hoy mismo la elección regional para noviembre y devuelvo las tarjetas, este año, por ejemplo. Y a lo mejor le devuelvo las tarjetas. Sí. ¿Qué pasa si eso ocurre el 29? Si fíjate en dónde, cuál es la tesitura en la cual tú pones a la comunidad internacional y a la propia oposición moderada, si es Maduro el que le entrega una cosa que ella ha estado buscando durante todo este tiempo. Y luego dices, y para el resto de las cosas que ustedes propusieron en su plan de gobierno, nosotros vamos a convocar una comisión de negociación con la oposición para revisar estos procesos en un programa de reforma del Estado para los próximos 20 años. Es decir, ¿qué hace Maduro con esto? Rescata la posibilidad de mantener abiertos los lazos. A lo mejor no lo van a reconocer, pero él va a tener posibilidad de mantener negociaciones que, por cierto, le han sido muy útiles. Porque ¿encontrarán interlocutores para eso? No, sin duda. O sea, eso lo va a conseguir. Primero porque las primeras etapas no las va a negociar, las va a entregar unilateralmente. Y una vez que la entrega unilateralmente, no te importa lo que pasa aquí. Lo que sí te importa es lo que va a pasar en Estados Unidos y en Europa. Porque Estados Unidos y Europa, que por cierto, fueron los que garantizaron que pudiéramos tener una elección regional, ¿te recuerdas? Claro. ¿Y por qué? Bueno, porque Enrique Capriles y Stalin González fueron capaces de negociar con el gobierno el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral distinto, donde se incorporaron 2 dirigentes opositores y se liberaron unos presos políticos. Y en aquel momento la oposición institucional no quiso negociar. Pero ¿quién sí negoció? Estados Unidos y Europa, que automáticamente reconocieron la posibilidad de ir a una elección regional. Y entonces no hubo ninguna forma de que la oposición institucional unida en la MUT no fuera esa elección. Entonces, todavía este juego está empezando. Por cierto, pero a propósito de eso, Luis Vicente, antes de llegar al 28, al resultado, supongamos que prospera la idea en el gobierno de eliminar la candidatura de Gonzalo Urrutia por X razón, o eliminar las tarjetas, dejar fuera de juego a Gonzalo Urrutia, por ejemplo, que pudiera ser una idea que prospere, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso es todo posible. Puede pasar. Todo eso es posible, pero eso acaba con la ruta electoral. Te pregunto, por ejemplo, ¿qué chance tendría otro candidato de recoger el descontento e incluso competir competitivamente, valga la redundancia, con Maduro? Lo que ha dicho la oposición y lo que ha hecho, no solo lo que ha hecho incluso en contra de muchos que pensábamos, incluyéndome, que iba a ser muy difícil que terminaran estableciendo un candidato unitario como Edmundo González Urrutia, y lo lograron, lo hicieron. Por lo tanto, la oposición ha mostrado, y yo creo que eso es un elemento súper positivo, ha mostrado su disposición a retarlo permanentemente sin salirse. ¿Y qué pasa si tú retiras del mundo? Bueno, que te queda la posibilidad de que tú digas que hay que votar por Márquez, por ejemplo, o por Ecarri, o por el Conde Guácharo. O sea, por decía Benjamín esa candidatura es una especie de rompa el vidrio en caso de emergencia. O sea, ¿qué pasa si tú se lo quitas y siguen? No ha resuelto el problema, lo único que ha hecho es complicarlo. Es decir, ese proceso sigue absolutamente vivo. Por lo tanto, yo sí creo que no solamente estos candidatos, los que incluso candidatos institucionales, si fuera el caso extremo, o sea, tú tienes ahí el candidato de Acción Democrática, o sea, el candidato, todavía en casos extremos, tú tendrías la posibilidad de que la oposición se aglutinara alrededor solo para castigar a Maduro. Es decir, ¿eso puede pasar? Sí, eso está vivo. Por lo tanto, mira, yo creo que a pesar de que estamos tan cerca de la elección, estamos todavía muy lejos para ver todas las cosas que pueden ocurrir. Lo que es cierto es que ninguna de las partes aquí está segura. Es mentira que está segura. El chavismo tiene que estar absolutamente tenso, entendiendo que corre su peor riesgo. Y la oposición debería estar completamente encima de tener todos sus escenarios potencial para ver cómo moverse, porque es obvio que el gobierno va a reaccionar. Ahora fíjate, Luis Vicente León, nos quedan unos minuticos todavía, ¿no? Te voy a preguntar lo siguiente.
esa competencia de imágenes que hay en redes sociales, que si el poquito de gente que metió María Corina, o el poquito de gente que metió Diosdado, o el poquito de gente que metió Nicolás Maduro, o el poquito de gente que acompañó al mundo en no sé dónde. Es decir, ¿qué efectividad tiene eso en la campaña realmente? O sea, mira, Vladimir, siempre es interesante en las campañas que tú muestres al candidato, la gente, la efervescencia, la fuerza. Tú quieres motivar el voto. Y por lo tanto quieres decirle a la gente que hay que votar porque además hay una oportunidad de triunfo. Y yo creo que eso es una labor absolutamente válida. Y yo creo que toda la oposición, bueno, y también el gobierno, es perfectamente válido que esté en eso, tratando de motivar a su gente, de darle esperanza, de decirle que sí se puede. Y por supuesto es verdad que sí se puede. Ahora, dicho eso, que es el trabajo de los políticos, mi trabajo como técnico es una cosa distinta. Es decir, si yo te estoy diciendo que ni siquiera las encuestas que sí miden las preferencias y proporciones reales en las casas y no en una calle donde mucha gente, esa manifestación que tú has visto de María Corina puede ser infinitamente menor que la fuerza que ella tiene. Si lo vemos en números, ella debería tener mucha más gente en calle que la que vemos. Es decir, porque los números son mejores que eso. Es decir, son mejores que eso. Si yo te estoy diciendo que las encuestas no son suficientes para proyectar, imagínate tú las fotos. Imagínate tú las fotos de calle. Mira, si fuera suficiente, la oposición jamás hubiera perdido referéndum revocatorio contra Chávez, cuando este país estaba inundado por todos lados. Y hay acusaciones mutuas de modificación de fotos. Pero olvídate, eso no importa. Es que aunque las fotos fueran todas verdad, o sea, aunque no hubiera manipulación de fotos, aunque esos candidatos hubieran llenado todos esos pueblos para donde han ido, no te dicen nada. Una pregunta, Luis Vicente. Si tú fueses asesor de Edmundo González Urrutia, ¿tú le recomendarías que hable más, que hable menos, que se muestre más, que se muestre menos? Bueno, yo tengo que hablar teóricamente. Teóricamente, claro, es muy difícil que un candidato no se muestre. Por mucho que hay un endoso de María Corina a él, y lo hay, no es perfecto. No toda la fuerza de María Corina se traspasa a Edmundo. Por lo tanto, él tiene básicamente un reto. Porque la disposición de voto actual no es suficiente. Necesitas estimular más el voto. Y el gap entre Edmundo y Maduro todavía tiene que crecer. Porque el de María Corina era mucho más grande. Entonces, tú necesitas un candidato que esté presente. Por otro lado, hay gente que se confunde. O sea, hay confusiones. Es decir, hay gente que no sabe en verdad que María Corina no es candidato. Hay gente que cree... ¿Y eso es un porcentaje importante? No, porque no lo tengo medido, pero lo que te quiero decir pues sería un problema que tú busques en el tarjetón y no lo encuentras, por ejemplo. Bueno, o gente que te va a decir, que eso sí lo vemos en los focus groups, gente que te va a decir, pero ¿y por qué es que yo tengo que votar por el mundo si yo lo que quiero es a María Corina? No, pero es que tienes que votar porque ese es el candidato. Bueno, pero en realidad si yo voto por él, María Corina va a ser presidenta. ¿Y cómo va a ser eso? Es decir, hay dudas naturales en la población. O sea, tú tienes que tener un candidato que se presente, que esté en el ruedo. Y yo creo que eso es un... Bueno, él lo ha hecho, porque la última vez ella ha salido, fue Guatire. Yo creo que él tiene que ser un factor, porque él es el candidato. Y por cierto, no solo el candidato, no te confundas, él va a ser el presidente. Porque la capacidad de influir en un candidato que te necesita no es lo mismo que la capacidad de influir en un presidente elegido o electo. Esas son dos cosas muy, pero muy distintas. Claro, por supuesto. Si llegara a concretarse el triunfo de Edmundo González Urrutia, pues ya veremos cuál va a ser el rol de María Corina y cuál va a ser su real influencia en ese gobierno. Sobre todo porque aquí lo que sí hay una diferencia muy importante. La posición de Edmundo González Urrutia es una posición moderada, hiper negociadora. Mira, aquí te preguntan, ¿cuáles son los números hasta la fecha según Luis Vicente León por cada candidato? No, fíjate que eso es una cosa que me han preguntado muchísimo. Y lo pueden ver en las encuestas de procesos pasados. Data-Análisis no publica encuestas electorales en la campaña. Nosotros tenemos encuestas privadas. Nuestra encuesta es una encuesta de suscriptores. Tenemos un grupo de suscriptores que son los clientes de la encuesta nacional Omnibus de Data-Análisis. Ellos pagan por su servicio. ¿Cómo te parece que tiene sentido que un grupo de personas o empresas o organizaciones internacionales paguen por un producto que entonces después se publica? Es decir, eso no tiene sentido. Tú estás pagando por una suscripción. Claro. La suscripción tiene un contrato de confidencialidad. No es en este evento electoral, es en todos los eventos electorales. La diferencia es que en el pasado algunos clientes de mala conducta
publicaban algún dato porque le interesaba. Nosotros en esta oportunidad hemos garantizado que nuestros clientes tengan una penalidad importante si la publican. Por lo tanto, no vamos a publicar encuestas. Abogado Tulio Núñez, Luis, si fueras el dueño de Gaceta Hípica del Mundo, ¿es primer favorito, segundo favorito o tienes cierto chance? No vale, numéricamente, si yo calculara ese favoritismo en función de los números, obviamente Edmundo González Urrutia es un candidato mayoritario. Es que no cabe ni la menor duda de eso, porque la oposición y el deseo de cambio en Venezuela es mayoritario. Ahora, cuando tú haces la Gaceta Hípica para calcular el favorito, no solamente ves la velocidad a la que corrió ese caballo en las últimas 2 carreras. Tú miras, bueno, cómo está ahorita, en qué posición sale, oye, cómo está el clima, cómo le va a ese hipódromo, a ese caballo, a qué altura va a correr ese caballo, cómo juegan los otros caballos que están ahí, o sea, si se le meten, si se le cruzan, si dan patadas. O sea, eso es lo que tú tienes que revisar. No puedes revisar solamente cuál es la velocidad del caballo favorito. Bueno, Luis Vicente, caramba, siempre es bien interesante conversar contigo. Esperemos tener otras oportunidades antes de las elecciones de conversar contigo. Pregúntale por el candidato Bertucci, que sacó más de 1 millón de votos. Hay que tomar en cuenta qué opina él, José Luis Quintero. Hay que tomar en cuenta todos los candidatos alternativos, porque tú tienes a Bertucci, que en las encuestas de lo mejor no tiene una votación importante, pero es un actor que en efecto representa una fuerza religiosa que obtuvo 1 millón de votos en las elecciones del 2018 y yo no creo que va a estar cero. Pero además, tú tienes el candidato a Acción Democrática. El candidato a Acción Democrática, bueno, que esa no es Acción. Ese es el símbolo de en una tarjeta blanca que va en el interior del país a correr. Ahí hay unas fuerzas que están vinculadas a la historia de una votación. Bueno, que a lo mejor no son los millennials, que a lo mejor no son los... pero tú tienes una votación en el interior del país que puede incluso ir ahí porque le gusta su candidato, o porque le gusta Martínez, o porque simplemente se confunde. Y esa suma es una votación. Tú tienes a Benjamín Rauseo, que es un outsider, y que aunque no haya sido en la última etapa un candidato activo, es decir, que no ha estado en campaña intensa, tienen encuestas cerca de 6%, 7% de disposición de votos. ¡Wow! Eso son casi 1 millón de votos. 750, 800.000 votos. Tú no puedes decir a la ligera que alguno de ellos va a ganar, a menos que ocurra una cosa como la que tú dices, que se le vuelen un candidato y vuelven ellos entonces a tomar potencia. Porque ahorita estamos viendo las encuestas con Edmundo. ¿Qué pasa si no está Edmundo? Así es. Es decir, se rebarajea todo ese proceso, ¿no? Así es. Bueno, caramba, Luis Vicente, te agradezco muchísimo.